En esta nueva etapa de Mujeres que Mueven el Mundo, nos decidimos a recorrer distintos espacios de la ciudad universitaria, de la Universidad Nacional de Córdoba. Estos espacios donde las mujeres transitamos y habitamos de manera particular. Precisamente la problemática de cómo las mujeres vivimos el espacio fue el tema que se trató en el seminario Mujeres y Ciudad, Injusticias Territoriales. En este seminario participó Morena Herrera, una feminista, una activista salvadoreña con la que tuvimos oportunidad de charlar, de conversar sobre una amplia experiencia, sobre toda su trayectoria y también gracias a la entrevista que hizo con Cecilia Culazo de una manera más biográfica, nos adentramos en sus orígenes y en los disparadores de esta extensa militancia. Las invitamos a acompañarnos. Y aquí estamos despertando como flores de un campo que no siempre fue regado. Porque algunos, con pensar en esa idea, el temor los paraliza y se duermen asustados. Sin ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay que cortar. Aprender a respetar, nada aquí nos pertenece. Todo lo que nace crece, no trates de conquistar, no hay por qué domesticar. Bueno, Morena, un gran gusto tenerte con nosotras. Vamos a conversar un ratito. Preguntarte primero cómo estás. Pues muy contenta, muy feliz de estar en esta universidad, en este espacio abierto de mujeres y hombres universitarios, gente joven. Me encanta. Bueno, muchas gracias por bienvenida. Invitarme. Sabemos que has estado conversando con Cecilia un rato, que te he preguntado cosas de tu vida. Vamos a compartir con la audiencia primero esa charla. Sí, ha sido muy interesante la plática con Cecilia. Bueno, Morena, bienvenida. Gracias. ¿Cómo andás? Muy bien, contenta de estar aquí. Bueno, en esta parte de la entrevista vamos a conversar un poco sobre vos, para conocerte un poco más. Así que queríamos preguntarte, ¿dónde naciste? Nací en la ciudad de San Salvador, en un barrio del sur de la capital, es un barrio histórico que se llama San Jacinto. Ahí viví con mi mamá y con mi hermana, pues durante los primeros años de mi vida. Mi mamá y mi papá se habían separado cuando yo era pequeña, aunque mi papá estuvo presente en la vida, digamos, pero ahí crecí, en el barrio San Jacinto. Ahí creciste. ¿Y cómo fue tu educación? Mira, el primer grado y la parvularia lo estudié en una escuela pública, pero ahí en ese tiempo hubieron unas huelgas magisteriales y me pusieron después en una escuela católica hasta el sexto grado. Después ahí tomé yo la decisión, porque habían conflictos con mi papá, de irme a una escuela pública. Ajá. Y estudié hasta el bachillerato en 2 escuelas públicas. Logré una beca que no pagaba ni los impuestos, o sea, logré mantenerla y llegué a la universidad a finales de los 70 en un tiempo muy convulso en el país. Entonces tuve que dejar los estudios porque la situación no permitía otra cosa. Me fui a la guerra y al campo, y cuando terminó la guerra regresé y me matriculé otra vez en esa misma universidad, saqué una licenciatura en filosofía y después me puse a estudiar, sigo estudiando hasta ahora. Saqué una maestría en estudios de género con una universidad española que la hicimos por encuentros, muy aportada y soportada por organizaciones feministas, pero fue la Universidad de Girona la que nos dio la titulación, y ya después me conseguí otra beca y estudié en la Universidad José Simeón Cañas, la Universidad Católica de los Jesuitas en El Salvador, y saqué una maestría en desarrollo local. Y hoy estoy estudiando un doctorado en filosofía iberoamericana. Ya se supone que estoy haciendo tesis, pero todavía no le dedico. O sea que has estudiado toda tu vida y seguís estudiando. Y sigo estudiando. Yo creo que siempre, si se puede, hay que seguir estudiando, porque cada vez uno se da cuenta de que es mucho lo que no sabe. ¿Y cómo fue que empezaste a formar parte, bueno, y en tu caso a gestar, digamos, y participar en organizaciones feministas?
Bueno, fue terminando la guerra, o más bien en el periodo en que empezaba a terminar la guerra, que yo tenía ya una experiencia previa durante la guerra, había promovido la formación de una asociación de mujeres, pero que en aquel momento y en aquellas circunstancias fue una asociación que sobre todo trabajaba para que las mujeres aportaran a la situación del conflicto, claro, pero buscábamos reconocimiento. Yo creo que, digamos, de las reivindicaciones que en aquel momento movimos que tienen que ver con las mujeres, era el reconocimiento. Queríamos que se reconociera su aportación, pero fundamentalmente las acciones estaban en cómo ellas podían cuidar más heridos, aportar más al avituallamiento de la guerrilla, pues. Claro. En el año 90 me junté con otras organizaciones, te voy a decir, a petición de un compañero que no hallaba qué hacer con un montón de mujeres, y me dice, vos tenés esa experiencia, ayúdame a ver cómo se organizan. Entonces fue una cosa, yo digo que muy mágica, porque nos juntamos, llegamos, y ellas creían que nosotras llevábamos la línea del partido y nosotras no llevábamos nada, y empezamos a preguntarnos. Entonces era una inquietud de que habíamos estado dispuestas a dar la vida. Éramos mujeres que claro, estábamos muy comprometidas con el proceso de transformación social en nuestro país, pero no sentíamos que aquello por lo que habíamos luchado contuviera nuestras demandas. Incluso después, cuando se firmaron los acuerdos de paz, fue muy frustrante leerlos y no encontrarnos en esos acuerdos de paz, y decíamos, pero si esos acuerdos nos cuestan a nosotras, les cuestan a miles de mujeres, y no estábamos ni en el texto, ni en el discurso, ni en nada. Entonces ahí se afianzó la convicción de que nosotras teníamos que luchar por nosotras mismas. Había que hacer algo. Ajá. Entonces fue en esa convicción de que no queríamos seguir luchando por cosas que nos dejaran a un lado. O sea, de esa manera fue una reivindicación en medio de un proceso revolucionario. Y a partir de una necesidad también. Una necesidad, porque las realidades eran muy duras, muy injustas con las mujeres, las habíamos vivido, las estábamos viviendo, y decíamos, no podíamos dejar de hacer algo. Y en relación a la iglesia, ¿qué papel tuvo la iglesia en tu formación? Bueno, yo desde pequeñita participé mucho en grupos eclesiales, como jovencita, adolescente también, y formé parte de las comunidades eclesiales de base. Conocí a Monseñor Romero, es una de las cosas importantes en mi vida, porque ese hombre, aunque fue poco tiempo, porque él antes había estado al servicio de los grupos poderosos, pues, pero él tuvo un cambio personal importante a partir de la realidad que estábamos viviendo en el país. Yo de él lo que aprendí es que no había que quedarse con una sola interpretación de los hechos, que habían otras interpretaciones que se podían dar a los mismos hechos. Y yo creo que de la iglesia yo saqué un sentido de humanidad, un sentido de vínculo como especie humana. O sea, entonces yo me siento parte de la especie humana. Tengo a veces muchos conflictos con las actuaciones que hacen los hombres, quiero decir, mucho enojo a veces, pero intento no dejar de verlos como humanos. Son de mi misma especie y tengo que intentar cambiarles. Claro. Eso quizás es lo que he sacado de mi participación en la iglesia. Me he enojado mucho también con las definiciones y actuaciones, sobre todo, que hace la jerarquía católica, aunque sigo teniendo amigos y amigas que son religiosos. Uno de mis amigos del alma es un cura. Claro. Entonces, y no porque sea cura, él se hizo cura hace poco, pues, pero tengo amistades. Claro. Y nos respetamos, nos reímos. En la casa tenemos rótulos de estados laicos, personas libres, y entonces él se ríe y dice, ustedes me quieren quitar el trabajo, que no, le digo yo, que eso no va contra la iglesia, eso es simplemente situar a la iglesia en otro lugar. Pero bueno, a él lo recibimos como amigo en la casa.
Claro, y ha sido otra lectura también y otra vivencia que tuviste en relación a lo que es la iglesia. Claro, sí. Y como activista feminista, ¿quiénes han sido tus referentes a lo largo de toda tu trayectoria? Pues yo quiero decir que muchísimas mujeres han contribuido, a las que les agradezco mucho. En la época del primer tiempo, en las Dignas, por ejemplo, hubieron mujeres como Clara, como Norma, como la Petra, otra amiga mía, que jugaron un papel importante en ayudarme a otras maneras de ver la realidad. En otros periodos han sido otras mujeres, por ejemplo, una de mis pasiones tiene que ver con pensar que las ciudades pueden ser lugares acogedores para la gente, lugares seguros para las mujeres, que la ciudad es actora y se piensa distinto, y en esto yo reconozco, por ejemplo, que la influencia de Ana Falú ha sido importante para mí, sus escritos, yo las leo, pues leo a varias compañeras de la red, pero la Ana ha sido pionera en agudeza, en decir, sí, la ciudad es un espacio de transformación social también. Han habido otras mujeres, quiero decir, por ejemplo, en la lucha por la despenalización del aborto. Sí. Hay compañeras jóvenes de las que aprendo también. Y en mi propia familia hay feministas también, y yo aprendo de ellas también, claro. Me dan otra perspectiva. Tengo 2 hijas que son activistas feministas, y yo veo que ellas viven con una libertad ahora envidiable, digamos, que me dan envidia. Yo sé que he contribuido a la libertad con la que ellas viven su vida y sus cosas, pero también me hacen entrar en reconocer mis contradicciones. Entonces digo, bueno, también se aprende, también las tengo como referentes que influyen. Quiero decirte que en la visión esta latinoamericana de democracia, Gina Vargas también ha sido un aporte importante. La Maruja Barri es otra mujer a la que yo la tengo como referente de vida feminista, pero a muchas otras mujeres también. Son todos referentes muy importantes de América Latina, y además estas referentes que son desde la vida y desde el activismo cotidiano de una misma. Sí. Y en relación a eso, ¿cómo conjugás tu vida familiar con tu vida como activista, como feminista? Que es muy intensa. Sí. A ver, yo creo que intentando no tener muchas fronteras. O sea, en la familia se debate. Actualmente, vivo permanentemente solo con mi compañero, con quien también tenemos muchos debates. Él es activista también en un movimiento por la cultura laica y en la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto. Tenemos muchas discusiones. Lo único que hacemos es, cuando ya vamos a la cama, aquí no, por favor, que si no, no puedo dormir para ver los problemas. Aunque sea un momento. Sí, aquí ya no. Pero mucha mezcla. Con las hijas, en la medida que se puede, también discutimos mucho. Y lo que hacemos ahora, porque la vida va cambiando, cada una ahora tiene su agenda, es difícil situar momentos para juntarnos, pero más o menos nos juntamos con los cumpleaños. Entonces, cumplemes, porque ya ahora no le podemos celebrar a cada una su cumpleaños, entonces los cumpleaños de marzo, los cumpleaños de abril, esos son momentos de junta, y digamos, yo trato de estar, de convivir, de dedicar, cocino. Cocino, me gusta cocinar, no todos los días, pero cocino, y incluso nos dividimos, por ejemplo, quién hace y se hace cargo del desayuno, y esa persona tiene, esa hija o su pareja, tienen que hacer desayuno para todo el mundo y hacer que esté bien. Luego otras hacemos el almuerzo y otras hacemos la cena, y de esa manera alrededor de la comida compartimos mucho. Pero yo intento, en la medida de lo posible, que las fronteras no sean rígidas. Bueno, en tu trayectoria como activista feminista seguramente has tenido un montón de aprendizajes. ¿Has tenido también satisfacciones?
Un montón. Muchísimas. Un montón. O sea, yo creo que soy feminista y lucho porque me hace feliz. Eso quiero decirlo. No es que no haya sufrimiento, pero vivo muy feliz en general. Ahora, revisando, yo quiero decirte que cuando sacamos a la primera mujer de la cárcel, estaba condenada a 30 años de cárcel, había sido acusada de aborto, pero condenada por homicidio agravado a 30 años de cárcel. Y todo el mundo nos decía, no se puede hacer nada, ya es cosa juzgada, y nos ponía paros. Nos tardamos 4 años en trabajar y lograr la libertad de ella. Yo recuerdo una satisfacción enorme y una risa, porque pasé como 3 días con una sonrisa y decía, sí se ha podido. Ahora hemos sacado a 16 mujeres más o menos en esa situación, pero yo la recuerdo como una gran satisfacción porque me reafirmó una cosa que yo creo que es importante, y es que ante las injusticias podemos hacer algo. Por dura que sea una injusticia, por dura que sea una realidad, por condición durísima que pensemos que no se puede hacer nada inamovible, siempre se puede hacer algo. Y si somos lo suficientemente persistentes, creativas, buscamos apoyo, esas realidades de injusticia se pueden cambiar. Entonces, yo recuerdo ese como un momento. Esto fue en julio del 2009, fue la libertad de Karina, y para mí fue una gran satisfacción. Claro, porque en El Salvador el aborto está penalizado en todas sus formas. En todas sus formas, y además la ley se aplica mal. Y es muy injusta esa aplicación contra mujeres que viven en situación de pobreza, jóvenes, y son a las que se condena. Entonces, revertir esta situación, no la hemos revertido totalmente, pero en casos concretos sí, y creemos que esto va abriendo camino para cambios más amplios y estructurales. Son grandes logros en ese camino. Sí. Bueno, y para terminar, nos gustaría que te definas. ¿Cómo te definís a vos misma, Morena? Bueno, yo me defino como una activista feminista y defensora de derechos humanos, y más cortita como una luchadora social. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Continuamos entonces con el programa. Gracias. Ni una menos pretendemos, y por eso defendemos flores que no hay que cortar. Ni una menos pretendemos, y por eso defendemos flores que no hay que cortar. Bueno, sabemos que has estado participando del seminario Mujer y Ciudades, las injusticias territoriales, y que has estado como panelista y como, bueno, participante, asistente. También nos parece que esa presencia allí debe tener alguna marca de lo que fue Las Dignas, ¿no? ¿Qué es y cómo surge Las Dignas? Bueno, mira, el seminario está siendo muy interesante todavía, y efectivamente yo formo parte del grupo con el que fundamos Las Dignas. Fue un grupo de mujeres que proveníamos todas de participación política de la izquierda en mi país. Estaba en ese momento empezando a negociarse los acuerdos de paz, lo que luego fueron los acuerdos de paz, y en Las Dignas nos juntamos un grupo de militantes de un partido de izquierda que formaba parte del FMLN. Habían como 2 voluntades ahí, una voluntad de este partido que quería formar un gran gremio de mujeres para tener una vocería femenina, y una voluntad de las que nos juntamos y que nos empezamos a preguntar qué ha significado para nosotras ser mujeres. Y esa simple pregunta fue como una especie de destapar una olla de presión enorme, porque teníamos muchas vivencias contradictorias todas, en las que empezamos a ver que habían cosas que habíamos hecho que por una parte no nos contenían como mujeres, que nos desplazaban, y sacamos la convicción de estas primeras reflexiones de que no queríamos seguir luchando en procesos que nos postergaran como mujeres, en nuestros derechos, en nuestra dignidad de ser mujeres. Entonces, Las Dignas es un grupo feminista, nos fuimos encontrando con el feminismo, que puso en debate
Fue una de las primeras organizaciones que planteó la necesidad de la autonomía de las organizaciones de mujeres, y en ese momento y en ese contexto esta autonomía tenía un peso muy importante en relación a los partidos de izquierda. La importancia de que las mujeres pudiéramos definir de manera colectiva lo que queríamos hacer, cómo lo queríamos hacer, con quién nos queríamos organizar, cómo queríamos luchar. Entonces, digamos, esa fue una contribución importante de las Dignas, y luego también plantear y poner en el centro del debate personal y colectivo la necesidad de la autodeterminación de las mujeres desde ámbitos íntimos, desde la sexualidad, en la relación con las familias, en la relación con las organizaciones y con el Estado también. Las Dignas han evolucionado, yo diría que en este momento están como en su cuarta o quinta generación. Fue para mí los primeros 10 años, nació en el 90, la fundamos, como los primeros 10, 12 años, el proyecto político más importante de mi vida en esos años. Y bueno, ahora sigo siendo parte de la asociación, y además con toda esa experiencia me he ido a construir, a trabajar con otras organizaciones desde el ámbito local, en donde vivo, y también en otros espacios nacionales y a nivel mesoamericano también. De ese ejercicio de preguntarse allá por los 90, te traigo al contexto actual. ¿Cómo ves la situación de las mujeres de Latinoamérica en la actualidad? Pues yo creo que, bueno, ayer lo decía, es una situación de contrastes y tensiones. Yo pienso que en una parte las mujeres hemos avanzado en nuestro horizonte vital, en lo que queremos, en lo que aspiramos a hacer, pero por otro lado nos enfrentamos con profundas desigualdades que tienen que ver con el hecho de ser mujeres, pero también con otros hechos, las desigualdades socioeconómicas que excluyen a amplios sectores de la población, y ahí estamos las mujeres y nos llevamos la peor parte, desigualdades también que tienen que ver con, que se expresan en formas de violencia y control, desigualdades que tienen que ver con falta de acceso a servicios, con falta de acceso a la posibilidad de derechos que están enunciados, que están reconocidos en las leyes, pero que no los podemos ejercer. Y entonces siento que avanzamos por una parte, y es importante que reconozcamos toda una trayectoria, una tradición de mujeres, y mujeres que están presentes también y que luchan por esas aspiraciones. Ahora nos atrevemos a soñar que podemos, y eso es importante, pero por otro lado también una cantidad de barreras que nos impiden ser lo que aspiramos y lo que queremos. En este escenario que me comentabas, ¿cuál te parece el rol, la importancia de movimientos que luchan contra la violencia, como por ejemplo el caso del Ni Una Menos? Bueno, a ver, por una parte, Ni Una Menos está demostrando que no es un hecho aislado, que la violencia contra las mujeres es una constante en todas nuestras sociedades y nos está permitiendo poner eso en común, cuestionarlo, ver la dimensión que tiene. Porque aunque los feminicidios contra mujeres, la violencia contra las mujeres, las violaciones sexuales sean sistemáticas y constantes, en nuestras sociedades tiende a verse como un problema menor, de menor importancia, de menor dimensión. Entonces me parece que estos movimientos logran enlazar, también logran darnos ánimos. Por ejemplo, cuando nosotras estamos en una acción en el pueblo donde vivo o en una ciudad más grande, pero no nos sentimos solas, nos permite darnos cuenta que están otras en otro lugar actuando con un discurso parecido, adaptado a su realidad, pero digamos, nos hace sentir parte de un movimiento global. Y yo creo que eso es un papel muy importante que juega.
Y hablabas recién de la autonomía. Me gustaría que profundizáramos en ese concepto y que también pensáramos cómo las organizaciones aportan a esta construcción conceptual de la autonomía. Bueno, yo en esto retomo ideas de otras feministas y yo creo que la autonomía se debe entender como una capacidad de decidir la vida, lo que uno quiere y lucha por hacer, pero al mismo tiempo no de forma aislada, sino en relación con otros y con otras. Y en ese sentido la autonomía es una condición que no es fija, sino que va cambiando de acuerdo al momento en el que va transcurriendo la vida. Para las personas, yo creo que esto no solo es para las mujeres, la autonomía tiene que ver con etapas de la vida y no es lo mismo lo que me impedía decidir qué quería hacer en épocas cuando yo tenía 21 años, 22 años, que lo que me puede impedir hacerlo, con lo cual tengo que bregar, que luchar en este momento. Y creo que a las mujeres se nos educa con un déficit de autonomía, con una incapacidad y una inseguridad para poder decidir. Se cree que siempre necesitamos una figura, generalmente un hombre, para que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que queremos hacer. Entonces yo creo que las organizaciones feministas jugamos un papel importante, no en sustituir a esa figura, sino en aportarle herramientas, elementos a cada mujer concreta para que pueda aprender a definir qué es lo que quiere y pueda ir construyendo los pasos, los andamios, los puentes, lo que cada quien necesita para llegar a esa condición de ir pudiendo decidir. Pero sin olvidarnos de que vivimos en un mundo donde hay otras personas que dependen también de nosotras y ahí tenemos que apoyar a que dependan menos en la medida de lo posible y quienes tienen otro nivel de dependencia poder atender, a contribuir a que sean atendidas sus necesidades, pero también entender que a nivel organizacional hay otras organizaciones con las que podemos establecer acuerdos a partir de consensos básicos, podemos construir alianzas y podemos ser más fuertes en las luchas que nos proponemos. También nos gustaría conocer la experiencia de Suchitoto, ¿no? Y estas construcciones que han ido logrando así a nivel de laboratorio, como decís a veces. Sí, bueno, Suchitoto es una ciudad pequeña, como de 27.000 habitantes, el municipio. El municipio es mayoritariamente rural, la ciudad es como la cuarta parte, digamos. Y es una ciudad que tiene una estructura arquitectónica colonial que fue protegida por distintos factores. Uno de ellos es que quedó aislada durante la guerra civil en mi país. Fue la ciudad que se declaró ciudad mártir porque por las circunstancias en las que vivimos ese tiempo, fue una ciudad que quedó muy aislada y la gente que sobrevivió ahí sufrió mucho. Entonces, en la etapa de reconstrucción de la posguerra, las mujeres en ese municipio han jugado un papel muy importante. Allí hay una organización que se llama Concertación de Mujeres de Suchitoto, es muy amplia, yo soy socia también de la concertación y ahí también como colectiva feminista para el desarrollo local tenemos un acuerdo estratégico con la concertación y ahora trabajamos muy de cerca con la municipalidad, con el gobierno municipal. Entonces, nos hemos planteado muchas apuestas, queremos cambiar la vida de la población de ese municipio y sobre todo la vida de las mujeres. Una de las cosas que nos planteamos hace tiempo es lograr que la violencia contra las mujeres no pase desapercibida, que sea un problema que preocupa a la gente y sobre todo una realidad que superemos, que vayamos superando. Entonces un día en un taller se nos ocurrió, porque el alcalde de ese tiempo había hecho un lema que decía Suchitoto más que una ciudad.
porque el municipio tiene alguna vocación turística. Y nosotros decíamos, más que una ciudad, ese no es un lema que nos convoque, que nos movilice. ¿Y cuál puede ser un lema, les digo yo, que nos convoque? Pues un lugar que sea libre de violencia contra las mujeres. ¿Y cómo hacemos eso? Y entonces, pues empezamos a pensar y dijimos, ¿y por qué no ponemos un sello en las casas? ¿Por qué no pensamos en una imagen y en una frase y vamos poniéndola en las casas? Una compañera que es muy creativa, que se llama Mariana, la diseñó y la hizo de una manera simple y barata, pues no teníamos recursos, con un simple caladito para ir poniendo el mensaje. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bueno, vamos a cada casa, explicamos qué es la violencia contra las mujeres y pedimos autorización para que se pueda poner en cada vivienda. Ocurrió que en ese momento el alcalde, que era otro alcalde, nos dice, no pueden poner ese sello porque este es un municipio patrimonio cultural y puede venir la cerveza Coronita, nos dice, y va a querer poner su rótulo y si ustedes han puesto no vamos a tener manera de decirles que no a la Coronita. Le dijimos, mire alcalde, estamos jodidas si usted no distingue entre un mensaje de prevención de la violencia y un mensaje de la cerveza Coronita. Entonces dijimos, lo vamos a poner, la gente nos va a dar la razón. Y después la verdad es que empezó a ser un fenómeno en el que la gente nos decía, vayan a mi casa, quiero que lo pongan. No es un sello de garantía, como decimos nosotras, sino de motivación y de sensación de seguridad. O sea, cuando vas por esas calles y vas viendo que en muchas casas está ese rótulo, eso te da la sensación de seguridad. Pero yo te quiero decir que, aunque es distinto, esto no fue totalmente que no tuviéramos algunas ideas. De la mano de la Red Mujer y Hábitat, yo había leído que en Montreal los negocios ponían unos rótulos que ofrecían seguridad a las mujeres en la noche o algo así, entonces de ahí fue que se nos ocurrió. Pero la verdad es que ahora es una señal de identidad del municipio. Las artesanas, por ejemplo, que hacen mucho teñido de añil, le dicen en El Salvador, de índigo, ellas lo han adaptado y te hacen chales, pañuelos, suéteres o camisetas y te dicen, cuando vas a comprar, te dicen, tengo también de la no violencia, o sea, eso. Entonces, en Suchitoto tenemos varios programas de lucha por los derechos de las mujeres, pero intentamos que sean muy aterrizados. Por ejemplo, ahora estamos impulsando, junto a la alcaldía y a otras organizaciones, la consulta popular por el derecho humano al agua. Si la logramos, que va a ser este próximo 28 de mayo, Suchitoto va a ser el primer municipio salvadoreño que declare oficialmente que sí está de acuerdo con el derecho humano al agua. ¿En qué se traduce esto? Se traduce en regulaciones que le tenemos que exigir que la alcaldía haga, aunque la alcaldesa en este momento está de acuerdo, pero ellas tienen que hacer una regulación que ante un conflicto ambiental entre, por ejemplo, un actor privado, una empresa privada y una comunidad, prevalezca el derecho de la comunidad. Eso es lo que defendemos y también se traduce en una obligación de proteger los bienes hídricos del municipio, tanto por parte de la población como por parte de la municipalidad. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay que cortar. Aprender a respetar. चली जा रही है टका 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 क्या बदतमीजी है ये? कौन है वहाँ?
उधर से भटकती हुई। मैडम मैंने कहा सुनो तो सही, अरे भाग क्यों रही है, रुको। कट ले यहाँ से, कट ले। Compartíamos recién un corto de Jaggeri de Nueva Delhi que habla de pequeños gestos, de gestos comunitarios tendientes a erradicar la violencia de las ciudades, de los espacios. Y queríamos preguntarte cómo se pueden construir esos mecanismos para erradicar los micromachismos. Pues yo creo que es importante trabajar la sanción social, la no tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas, y los niños también. En mi país, la violencia sexual, especialmente contra las niñas, es muy grave y alcanza niveles, somos una sociedad pequeña, niveles altísimos. Por ejemplo, el año pasado hubieron más de 1.400 niñas, entre 10, había niñas de 9 años embarazadas y niñas de 9 a 14 años, como 1.500 niñas embarazadas, producto de violencia sexual. Entonces es importante que como comunidad, como familias, nos comprometamos a superar eso. Nosotros hemos tenido casos en Suchitoto y en otros municipios del país donde nos enfrentamos con estas situaciones. Tratamos de convencer a las madres de que denuncien, que acompañen a sus niñas y en muchos casos lo vamos logrando. El sistema judicial todavía es inmune a estas denuncias en la mayoría de casos, muchos quedan en la impunidad, pero nosotras planteamos, si hay impunidad jurídica, que no haya impunidad social, que quede señalado, que se diga es un abusador sexual, este es una persona que tiene que corregir su conducta. Entonces se trata de ir generando conciencia en la gente de que podemos hacer algo, de que no seamos indiferentes. También tuvimos un caso de una mujer que fue agredida por su expareja y la comunidad, esta era una mujer que estaba casada con otro hombre. Entonces la comunidad en un primer momento se volvió indiferente. Entonces dijimos, no puede ser. Le ha metido 11 cuchilladas, la ha mandado casi al cementerio y aquí no hacemos nada. Entonces empezamos a actuar, como al principio éramos poquitas porque había una sanción moral contra la mujer por ese tema de las parejas, empezamos a hacer conciencia y pusimos aquellas muñecas de la ciudad que propuso un ejercicio que hizo la Red Mujer y Hábitat y nos fuimos unas cuantas frente a la plaza, a la iglesia, y pusimos a las muñecas y decíamos, somos más con ellas. Pero luego se fue sumando gente y esta mujer se sintió apoyada por la comunidad y al final el agresor fue apresado y juzgado y ahora pues está preso. No nos encanta que las cárceles estén llenas de hombres, yo quiero decir que no es la mejor solución, pero creo que sí tiene que haber un mensaje de que la violencia contra las mujeres y contra las niñas no debe ser tolerada y que podemos parar también eso. En eso, por ejemplo, nosotras hemos trabajado con los empresarios de buses. Les decimos, mire, usted lucra de este pueblo, ayude con sus unidades y entonces algunos de ellos, no todos, han aceptado que coloquemos mensajes de la campaña en los buses y van, pues eso va calando también en que tengamos una ciudad libre de violencias contra las mujeres. Por lo menos va generando una educación y una constante a que no está bien esa conducta. Y nos estamos refiriendo a estas acciones comunitarias, puntuales y a que muchas veces contamos con las sanciones morales porque las jurídicas no llegan, no alcanzan. ¿Cómo incidir en las políticas públicas desde las organizaciones de mujeres para que haya una perspectiva de género? Pues yo creo que se trata de, por ejemplo, aprender a conocer la competencia que tiene la institución con la que queremos incidir. En esto nosotras hemos ido aprendiendo. Yo misma me metí de concejala en la ciudad donde vivía en ese tiempo, en el año 2000. Acepté la candidatura, hice un ejercicio municipal
Y yo digo que esa experiencia me sirvió para conocer un poco cuáles eran los techos y los pisos posibles de actuación y para aprender a conocer las competencias de esas instituciones y ver cómo esas competencias, esas responsabilidades, esos mandatos que le da a esa institución la ley, cómo podemos incluir en esa competencia algún tipo de responsabilidad orientada a fomentar relaciones de igualdad entre hombres y mujeres. Se puede, pero a veces hay que ser un poco creativas, incluso, por ejemplo, en el catastro. El catastro es un registro que tienen las alcaldías para, para decidir, para identificar quiénes contribuyen en una ciudad. Nosotras levantamos catastros desagregados por género y decimos, bueno, tanto contribuyen, también la municipalidad tiene que retribuir a partir de ese, de esa contribución que hacemos mujeres y hombres. Tratamos también de incidir en el mandato de los agentes municipales, en el mandato que hacen las unidades municipales ambientales, que se puede hacer algo, las unidades que tienen que ver con la participación ciudadana, y les explicamos que no se trata de que solo estén presentes las mujeres, sino que las mujeres puedan participar más activamente y que ellos tienen que hacer esfuerzos y cómo los pueden hacer. Entonces yo creo que es competencia, propuesta y también darles herramientas para que eso que se pone en el papel no se engavete, sino que pueda ser evaluado para ver niveles de avance. Yo creo que este esfuerzo de incidir en las políticas públicas se trata de ir como abriendo posibilidades en las instituciones de carácter nacional también, pero también en las instituciones subnacionales y locales. ¿Y cómo estás viendo el panorama, la situación de las mujeres salvadoreñas 2017 actualmente? Pues yo creo que como las latinoamericanas estamos también en grandes contradicciones. Yo veo ahora a las mujeres jóvenes pues con muchas ganas de hacer cosas. Creo que las mujeres salvadoreñas hemos cambiado, que el malestar frente a la desigualdad se ha instalado en nuestros cuerpos, en nuestras conciencias también, que no nos gusta que nos traten de menos, que no nos gusta que nos excluyan, pero que nos enfrentamos a realidades muy duras. En este momento, por ejemplo, se está a punto de discutir 2 propuestas de ley del Código Penal, de modificación del Código Penal en relación al aborto, a la penalización del aborto. Hay una propuesta que plantea que las penas por aborto se eleven, ahora son de 2 a 8 años, que se eleven de 30 a 50 años. Es una propuesta horrible que no tiene sentido de la realidad y del daño que va a causar. Pero hay otra propuesta que plantea la despenalización por 4 causas, que es riesgo de salud y vida de las mujeres ante un embarazo, malformación congénita incompatible con la vida extrauterina, violación sexual y embarazo en niñas y adolescentes, que implica estupro también. Entonces son propuestas razonables. Nosotras creemos que los diputados y diputadas ahora tienen la oportunidad de reparar un daño que hicieron con penalizar de forma absoluta el aborto en nuestro país, y se los estamos planteando así. Ustedes tienen la oportunidad de reparar una injusticia. Esperamos que lo escuchen, pues, que lo comprendan y que puedan actuar en coherencia a sus propias vidas, porque lo que ocurre a las salvadoreñas es que las que tienen más poder económico frente a estas realidades se van fuera del país o a clínicas privadas y pagan caro, pero la mayoría enfrentan situaciones muy difíciles. Y solo quiero comentarte que este 8M, recién pasado, fuimos todas las organizaciones y movimientos de mujeres y sindicatos y campesinas, de todas.
y cada quien llevaba sus demandas específicas, su plataforma. Pero lo que yo vi es que esta demanda de despenalizar el aborto por causales fue la demanda común de todas las organizaciones. Creo que en eso algo estamos cambiando. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores. Bueno, Morena, hemos construido leyes, convenciones, tratados a niveles nacionales e internacionales y sin embargo seguimos sumando nombres a las listas de los femicidios. ¿Cuál es tu análisis de esa situación? Yo creo que estos asesinatos por el hecho de ser mujeres son eso efectivamente. En mi país hay una alta tasa de homicidios, sobre todo masculinos, pero cuando analizamos las tendencias de homicidios masculinos y homicidios de mujeres, nos encontramos con unos contrastes interesantes. A los hombres los matan por sus asociaciones, por sus vínculos con pandillas o maras, por lo que hacen también, por algunas acciones delictivas. Y en este momento yo creo que hombres jóvenes son asesinados por donde transitan también, por el control territorial que en algunas zonas tienen las pandillas. Si un joven es de otra zona que no controla esa pandilla, es posible que lo maten. En el caso de las mujeres, los femicidios tienen que ver con lo que somos, por el hecho de ser mujeres. Entonces yo creo que se trata de un permiso social que todavía tienen los hombres de este cuerpo me pertenece, esta vida me pertenece. Y creo que las mujeres no llegamos a ser solas, llegamos a ser porque nos hace la sociedad. Y entonces en ese sentido, modificar esto requiere cambiar la manera de llegar a ser mujeres y la manera de llegar a ser hombres. O sea, de no ser de aprender, de dejar de ser de quitarles el permiso de maltratar, de golpear, de insultar. Creo que, como ya se ha dicho, los femicidios son como la expresión más extrema de la violencia, pero esta expresión más extrema no va a llegar si a tiempo paramos el inútil, el no servir para nada, el no sos nada. Entonces a mí me parece que además de las leyes que hemos logrado que se vayan aprobando, necesitamos cambiar la sociedad, necesitamos construir cambios culturales y sociales que nos permitan llegar a ser hombres y mujeres distintos. Hay también una idea que vos desarrollás en tus escritos que tiene que ver con los aportes feministas para profundizar la democracia. ¿Qué nos podés contar de eso? A ver, es que la democracia, como es una categoría también plástica que se va adaptando en construcción, como dice Gina Vargas, yo creo que en lo formal se puede entender con unos contenidos y con unos ámbitos. A mí me parece que desde el feminismo vamos comprendiendo que ese concepto de democracia debe ir abarcando otros ámbitos de la vida, otros ámbitos que son importantes para la gente, pero que como no se han considerado políticos, aunque tengan que ver con política, con relaciones de poder que son profundamente políticos, pero no se consideran parte del campo democrático. Entonces yo creo que las feministas vamos ampliando, vamos abriendo esa categoría y vamos incluyendo otros ámbitos de la vida que son importantes para la gente. Por ejemplo, el aprender o el decidir cuántos hijos o hijas quiero tener es un aspecto muy importante de la vida de la gente, que va a marcar las nuevas generaciones. Y eso pues no se considera importante para la democracia, por decir algo o por decir otra cosa. ¿Cuántas horas dedico yo al cuidado de una niña o un niño, hijo mío o nieta mía? O cuánto dedica su madre y su padre, pues verdad, eso no es campo de la democracia. Yo creo que desde el feminismo, al plantear categorías como la corresponsabilidad
en el cuidado, se está abriendo ese terreno. Entonces a mí me parece que se incluyen nuevas dimensiones de la vida, se incluyen nuevas categorías y también se profundiza en las que ya han estado definidas como democráticas o como el ámbito de lo político. Por ejemplo, mostrando cómo las mujeres que llegan a espacios públicos de decisión viven situaciones de hostilidad que en algunas sociedades se les ha puesto el nombre de violencia política, pero tiene que ver no con un acto, como me lo explicaba un alcalde en una investigación que hicimos. Es cierto, me decía, no se trata de un acto, de un hecho, de una agresión concreta, sino de un ambiente con el que son recibidas las mujeres en esos espacios. O sea, las pioneras, digamos, por decirlo de alguna manera, tienen que enfrentar ese ambiente de hostilidad con el que se les recibe en los ámbitos políticos. Entonces yo creo que el feminismo está poniendo luz también sobre esas realidades que ya eran considerados espacios políticos y espacios democráticos también. Morena, nos quedaríamos charlando mucho más, con un montón de temas, pero vamos a dar por terminada por ahora esta charla y nos seguimos encontrando. Bueno, está bien, está bien. Les agradecemos habernos acompañado en esta nueva edición de Mujeres que Mueven el Mundo. Las invitamos a nuestros próximos programas. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay que cortar, aprender a respetar, nada aquí nos pertenece, todo lo que nace crece, no trate